Historia de la pedagogía. Sección 1. Presentación, prefacio, introducción. El mito de Prometeo. Género humano y sociedad humana. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. Presentación. Nicola Abagnano y A. Bisalbergi siguen en esta historia de la pedagogía la misma línea de divulgación filosófica a la que el primero se ajustó en su diccionario, mediante el uso del método sistemático. Pero en una historia de este tipo, la mayoría de los profesionales prefieren el método histórico al sistemático, pues consideran fundadamente que es indispensable para la formación del sentido crítico. Sin embargo, los autores no pierden de vista el hecho de que no es posible limitarse a una historia de la filosofía integrada con unas cuantas noticias adicionales acerca de las instituciones y teorías educativas. Por otra parte, observan también que un examen más amplio de los problemas pedagógicos impide con frecuencia estudiar con el debido detenimiento los filosóficos. La finalidad de este curso es, pues, proporcionar un adecuado instrumento de trabajo que ayude a los profesores a superar esas dificultades. Para ello, Abagnano y Bisalbergi se han preocupado en especial por abordar el problema educativo de manera coincidente con el planteamiento del problema histórico de la génesis del pensamiento occidental, para que resultaran claras las relaciones entre el fondo cultural y social, las teorías filosóficas y pedagógicas y la efectiva praxis educativa de los diversos periodos considerados, así como para que la exposición fuera completa en lo posible y no pasara por alto ninguna de las figuras sobresalientes de la historia del pensamiento y la educación, incluso en lo que atañe al periodo medieval. Al mismo tiempo, dividieron el libro en párrafos independientes, para que el maestro pueda seleccionar en forma expedita y fácil lo que sea de interés para él, dejando de lado las partes que no considere indispensables. Profesores y alumnos encontrarán en esta página, en esta historia de la pedagogía, los elementos necesarios para seguir la evolución de las corrientes pedagógicas y filosóficas de la antigüedad hasta llegar a las teorías actuales, la escuela progresiva norteamericana o la nueva educación europea, o para estudiar a los filósofos en su perspectiva histórica o sus ideas revolucionarias sobre la educación. La obra, que en italiano apareció en 3 volúmenes en los años 1957, 1958 y 1959, la hemos reunido en uno solo para mayor comodidad del lector. Prefacio. Son de todos conocidas las dificultades con que tropieza la enseñanza de la filosofía y de la pedagogía en las escuelas del magisterio. Casi todos los profesores prefieren el método histórico al sistemático, por considerar fundadamente que el primero es indispensable para la formación del sentido crítico. Sin embargo, no por ello se pierde de vista el hecho de que no es posible limitarse a una historia de la filosofía integrada con unas cuantas noticias adicionales acerca de las teorías e instituciones educativas. Por otra parte, sucede con frecuencia que un examen más amplio de los problemas pedagógicos impide estudiar con el debido detenimiento los problemas filosóficos. La finalidad de este curso de historia, cuyo primer volumen aquí presentamos, y al que seguirán inmediatamente el segundo y el tercero, es proporcionar a los profesores un ágil instrumento de trabajo que les ayude a superar esas dificultades. Con tal objeto, nos hemos preocupado especialmente de que 1. El problema educativo, en toda su riqueza y complejidad, se planteara de forma que coincidiera con el planteamiento del problema histórico de la génesis del pensamiento occidental, sobre todo en la introducción y en los primeros 3 capítulos, evitando el tener que dedicarle una exposición preliminar puramente teórica. 2. En la medida de lo posible, resultaran claras las relaciones entre el fondo cultural y social, las teorías filosóficas y pedagógicas y la efectiva praxis educativa de los diversos periodos considerados, por tratarse de 3 aspectos de la evolución histórica que se iluminan recíprocamente. 3. La exposición fuera relativamente completa y no pasara por alto ninguna de las figuras sobresalientes
en la historia del pensamiento y la educación, inclusive en lo referente al periodo medieval, y que, al mismo tiempo, estuviera dividida en párrafos suficientemente independientes, de modo que el profesor pudiera seleccionar en forma expedita y fácil lo que le interesara, dejando de lado las partes que no le parecieran esenciales. Agradecemos señaladamente a nuestros colegas las observaciones y las críticas que tengan a bien hacernos acerca de esta obra. A Bagnano y Bisalbergi, Turín, enero de 1957. Introducción. El mito de Prometeo. El camino mejor y más fácil para llegar a comprender la naturaleza y las tareas de la educación es, quizás, el mito de Prometeo, tal y como se expone en el Protágoras de Platón. Helo aquí, tal como en ese diálogo lo expone Protágoras mismo. Cuando los dioses hubieron plasmado las estirpes animales, encargaron a Prometeo y a Epimeteo que distribuyen convenientemente entre ellas todas aquellas cualidades de que debían estar provistas para sobrevivir. Epimeteo se encargó de la distribución. En el reparto dio a algunos la fuerza, pero no la velocidad. A otros, los más débiles, reservó la velocidad para que, ante el peligro, pudieran salvarse con la fuga. Concedió a unos armas naturales de ofensa o defensa y, a los que no dotó de estas, sí de medios diversos que garantizasen su salvación. Dio a los pequeños alas para huir o cuevas subterráneas y escondrijos donde guarecerse. A los grandes, a los vigorosos, en su propia corpulencia aseguró su defensa. En una palabra, guardó un justo equilibrio en el reparto de facultades y dones, de modo que ninguna raza se viese obligada a desaparecer. Les distribuyó además espesas pelambreras y pieles muy gruesas, buena defensa contra el frío y el calor. Y procuró a cada especie animal un alimento distinto, las hierbas de la tierra o los frutos de los árboles, o las raíces, o bien a algunos la carne de los otros. Sin embargo, a los carnívoros les dio posteridad limitada, mientras que a sus víctimas concedió prole abundante, de forma de garantizar la continuidad de su especie. Ahora bien, Epimeteo, cuya sagacidad e inteligencia no eran perfectas, no cayó en la cuenta de que había gastado todas las facultades en los animales irracionales y de que el género humano había quedado sin equipar. En este punto, llegó Prometeo a examinar la distribución hecha por Epimeteo y vio que, si bien todas las razas estaban convenientemente provistas para su conservación, el hombre estaba desnudo, descalzo, y no tenía ni defensas contra la intemperie ni armas naturales. Fue entonces cuando Prometeo decidió robar a Hefestos y a Atenea el fuego y la habilidad mecánica, con el objeto de regalarlos al hombre. De este modo, con la habilidad mecánica y el fuego, el hombre entró en posesión de cuanto era preciso para protegerse y defenderse, así como de los instrumentos y las armas aptos para procurarse el alimento, de que había quedado desprovisto con la incauta distribución de Epimeteo. Gracias a la habilidad mecánica, el hombre pudo inventar los albergues, los vestidos, el calzado, así como los instrumentos y las armas para conseguir los alimentos. Además, dispuso del arte de emitir sonidos y palabras articuladas y fue además el único entre los animales capaz, en cuanto partícipe de una habilidad divina, de honrar a los dioses y construir altares e imágenes de la divinidad. Pero así y todo, los hombres no tenían la vida asegurada, porque vivían dispersos y no podían luchar ventajosamente contra las fieras. Fue entonces cuando trataron de reunirse y fundar ciudades que les sirviesen de abrigo. Pero una vez reunidos, no poseyendo el arte político, es decir, de convivir, se ofendían unos a otros y pronto empezaron a dispersarse de nuevo y a perecer. Entonces, Zeus tuvo que intervenir para salvar por segunda vez al género humano de la dispersión, y para ello envió a Hermes, a fin de que trajese a los hombres el respeto recíproco y la justicia, con objeto de que fuesen principios ordenadores de las humanas comunidades y crearan entre los ciudadanos lazos de solidaridad y concordia. Y,
A diferencia de las artes mecánicas, que en modo alguno fueron dadas todas a todos, puesto que, por ejemplo, un solo médico basta para muchos que ignoran el arte de la medicina. Zeus dispuso que todos participaran del arte político, es decir, del respeto recíproco y de la justicia, y que quienes se negaran a participar de ellos fueran expulsados de la comunidad humana o condenados a muerte. El mito de Protágoras contiene algunas verdades importantes. Primera, que el género humano no puede sobrevivir sin el arte mecánico y sin el arte de la convivencia. Segunda, que estas artes, justamente por ser tales, es decir, artes y no instintos o impulsos naturales, deben ser aprendidas. Actualmente decimos que el hombre debe aprender las técnicas del uso de los objetos ya construidos y las técnicas de trabajo de los objetos por construir o producir, y que asimismo debe aprender a comportarse con los demás hombres de un modo que garantice la colaboración y la solidaridad, de acuerdo con lo que Platón denominaba el respeto recíproco y la justicia. Por consiguiente, el hombre tiene una infancia mucho más larga, relativamente a la duración de la vida, y fatigosa que la de los otros animales. También estos deben aprender el empleo de los órganos de que la naturaleza los ha dotado, y por tanto atraviesan todos, más o menos, un periodo de adiestramiento que corresponde a lo que es la educación en el hombre. Pero los animales entran rápidamente en posesión de las capacidades propias para conservarse, porque dichas capacidades, como observaba justamente Protágoras, están inscritas en su estructura orgánica, en los dones distribuidos por Epimeteo. Al hombre, por el contrario, el uso inmediato de sus órganos, por ejemplo, el aprender a ver, a moverse, a caminar, no le garantiza en modo alguno la vida. Necesita los dones de Prometeo y Zeus, las técnicas mecánicas y morales que exigen un adiestramiento mucho más largo y penoso. Y es de señalar que la adquisición de tales técnicas requiere el lenguaje, porque sin él no solo no podrían ser comunicadas de un hombre a otro, sino que no hubieran nacido ni se desarrollarían. En efecto, solo el uso del lenguaje permite las abstracciones y generalizaciones indispensables para la formación de las técnicas mismas. Una palabra o signo lingüístico no designa una cosa en particular, esta cosa, sino un objeto genérico que se define por su uso posible. Por ejemplo, las palabras hacha, flecha, arco no designan esta hacha, esta flecha, este arco, sino un hacha, una flecha y un arco cualesquiera, independientemente de su particular forma, tamaño, color, etc., que se definen por el uso particular para el que sirve. Cuando el niño aprende a hablar, no aprende a designar cada cosa con una palabra, como se cree comúnmente, sino que más bien aprende a identificar en las cosas, a través de las palabras, la posibilidad genérica de uso que las define. Por ejemplo, cuando la madre le dice, este es un tenedor, lo que le enseña no es tanto la palabra en sí misma, cuanto la relación existente entre la palabra y toda una serie de objetos, todos los tenedores posibles, cualesquiera que sean su forma, tamaño, material, etc. Pero se pueden definir por el uso común a que se. Por lo tanto, Protágoras tenía razón de ligar el arte mecánico, o sea, las técnicas de uso y producción de los objetos, con el arte de la palabra, porque en verdad ninguno de los dos puede prescindir del otro. Género humano y sociedad humana. Hasta aquí hemos hablado como si el género humano constituyera una sola unidad, como si fuera un todo único y homogéneo. En realidad no es así. De la misma forma que en el mundo animal algunas especies se sostuvieron durante un cierto tiempo y luego se extinguieron, y mientras unas evolucionaron en una dirección, otras lo hicieron en otra, por lo que Bergson parangonó la evolución de la vida como un haz de tallos de largura diferente que apuntan en diferentes direcciones. De la misma manera, en el mundo humano, algunos grupos de hombres han evolucionado más, otros menos, algunos se han dispersado, otros han sobrevivido,
Algunos se han inmovilizado en formas primitivas de civilización y otros se han orientado hacia formas de civilización en desarrollo continuo. También en el mundo humano, tal como se nos presenta hoy, y prescindiendo de su historia o evolución pasadas, hacemos una primera y burda distinción entre sociedades primitivas y sociedades civilizadas. Dentro de un instante volveremos a ocuparnos de esta definición, pero por el momento nos interesa subrayar que las llamadas sociedades primitivas comprenden grupos humanos diversos y desemejantes que tienen usos, costumbres y creencias diversas. Y lo mismo sucede con las llamadas sociedades civilizadas, entre las cuales advertimos profundas distinciones en los modos de vivir y las creencias. Piénsese, por ejemplo, en la diferencia que hay entre los mundos cristiano, musulmán, hindú, chino, etc. Podemos expresar este hecho diciendo que cada grupo humano, primitivo o civilizado, tiene una cultura propia que le ha permitido sobrevivir. Por consiguiente, por cultura entenderemos el conjunto de técnicas de uso, de producción y de comportamiento mediante las cuales un grupo de hombres puede satisfacer sus necesidades, protegerse contra la hostilidad del ambiente físico y biológico y trabajar y convivir en una forma más o menos ordenada y pacífica. Se puede decir, asimismo, que una cultura es el conjunto más o menos organizado y coherente de los modos de vida de un grupo humano, entendiendo por modos de vida lo ya dicho, es decir, las técnicas de uso, de producción y comportamiento. Las reglas que definen estas técnicas constituyen lo que se denomina comúnmente usos, costumbres, creencias, ritos, ceremonias, etc. Incluso una costumbre en apariencia insignificante y banal, como lo es un modo de saludar, es una regla de conducta destinada a subrayar la actitud amistosa o no hostil de un hombre hacia otro. Las creencias, los ritos o las ceremonias mágicas de muchos pueblos primitivos se consideran como reglas técnicas propias para conseguir ciertos resultados. Por ejemplo, la lluvia o la cesación de un azote, de una epidemia, de una guerra, etc. En resumen, una cultura es el conjunto de las facultades y habilidades no puramente instintivas de que dispone un grupo de hombres para mantenerse vivo, singular y colectivamente, es decir, como grupo.